Bueno, vamos a dar comienzo entonces al panel 2, Transformaciones, en estas terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, organizadas por la especialización en docencia universitaria y la Dirección de Capacitación y Docencia de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata. En este panel tenemos el privilegio de tener a Alejandro González, a Karina Kaplan y a Octavio Falconi como expositores. El panel se organiza en torno de una serie de temáticas que fueron como preguntas sobre las que invitamos a los panelistas a realizar sus presentaciones, que tienen que ver con cómo imaginamos el futuro de la educación en Argentina a partir de la pandemia, qué transformaciones desde lo áulico, lo virtual, es posible imaginar, en qué medida creen que la universidad la Universidad de La Plata y otras universidades en general podrían capitalizar los esfuerzos en respuesta a la pandemia para impulsar modalidades de educación virtual, cursadas no presenciales, mixtas, de sus unidades académicas. Y bueno, en qué medida también luego de la experiencia que vamos acumulando en el transcurso de esta situación, vamos trabajando sobre la formalización de adaptaciones respecto de nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Digo, en el marco de estas jornadas, bueno, estas son algunas de las coordenadas, pero bueno, cada uno de los panelistas tiene sus aportes en profundidad para compartirnos. Vamos a comenzar entonces el desarrollo del panel con la palabra de Alejandro González. Alejandro es magíster en Tecnología Informática Aplicada en Educación, especialista en docencia universitaria y licenciado en Informática y analista en computación. Actualmente es director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata y es responsable del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNLP. También es investigador en Tecnologías Informáticas Aplicadas en Educación en el Instituto de Investigación en Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinador en el diseño y ejecución de proyectos y programas de formación, actualización profesional y de integración de nuevas tecnologías en educación. Asesor en el diseño de políticas, estrategias de incorporación y desarrollo de programas de uso de tecnologías para diversos ámbitos y sectores. Fue coordinación de la red universitaria de Universidades Argentinas en Educación a Distancia por el periodo 2015-2017 y exsecretario técnico de Aula Kabila, Asociación de Universidades Latinoamericanas, Campus Virtual Latinoamericano, entre 2012 y 2015. Bueno, Alejandro, te escuchamos. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Antes que nada, bueno, agradecer como siempre la invitación a formar parte de este panel. La verdad que estaba muy contento, estoy muy contento de participar cuando era en su formato presencial y bueno, y ahora estamos con esta nueva situación, con lo cual en el contexto que estamos me parece que vale la pena destacar el esfuerzo que están llevando adelante. Recién como me estaban presentando, yo quería en principio contarles un poco, ¿no? Esto que convoca el panel y tener en cuenta sobre todo lo que ocurrió desde la mirada que yo puedo aportar, ¿no? Desde lo institucional y desde la cultura institucional que va surgiendo en esta universidad. Y conversando también previamente con los otros participantes, poder dar un contexto también más macro de algunos aportes que he tenido con otras universidades. La Universidad Nacional de La Plata, previo por ahí a lo que tiene que ver con el desarrollo de su actividad, es una universidad que en el grado es presencial. Esto es así, es real. El posgrado es más mixto, teníamos experiencia en desarrollo de actividades totalmente a distancia y algunas semipresenciales, pero en el grado venía un trabajo presencial con incorporación de tecnología, se ha hecho en forma paulatina. Yo soy director de educación a distancia desde el año 2010, pero trabajo en la Secretaría Académica desde el año 2002 en este tema, con lo cual el recorrido es un recorrido bastante amplio, de 18 años, y se ha ido como incorporando la tecnología en el desarrollo habitual del aula, de la clase, en diferentes circunstancias y en diferentes
estadios, por así decirlo. Una de las primeras cuestiones que por ahí está bueno remarcar y que fue lo que se empezó a trabajar en el contexto actual de la pandemia, es marcar algo que siempre estuvo como en discusión, ¿no? Que se relaciona rápidamente educación a distancia con tecnología. Y en realidad esa relación no es correcta en el sentido contextual, digamos, ¿no? La educación a distancia tiene un recorrido mayor desde muchos años, cuando probablemente la tecnología que se utilizaba era el papel, y en su momento la radio, y después la tele, pero no relacionado en forma directa con la tecnología digital, ¿no? Uno dice educación a distancia, la única manera de resolverlo es con tecnología digital. Educación a distancia tiene un montón de elementos y de desarrollos hechos en el campo que poco a poco se fueron como amalgamando en las diferentes prácticas, y creo que, y desde fue lo que posibilitó, por ejemplo, para que la Universidad Nacional de La Plata, cuando surgió este contexto de aislamiento, y en consulta dijeran, ¿podemos hacer esto? Yo dije rápidamente, sí, vamos a poder realizar este desafío. Primero, no es esta relación de educación a distancia, es educación digital, y que tampoco lo que estamos haciendo es educación a distancia, ¿no? Esto me parece que fue lo primero que vino como a poner sobre la mesa que esto era otra cosa, ¿no? Yo he escuchado a otros colegas en estos días, que ustedes saben que está lleno de webinars, con lo cual está bueno, porque en el poquito tiempo que tengo trato de escuchar algo y decir, bueno, a ver qué dijo tal colega. Escuché, por ejemplo, a Marta Mena, que decía que tuvimos un apagón presencial. Ese fue el término que más me gustó, ¿sí? Hubo un apagón presencial para mí. Y eso es lo que generó una tensión en el desarrollo habitual, sobre todo de las prácticas docentes y del ser estudiante. Y empezó a circular un término que no me gusta, porque a mí no me gustan esos términos, pero que tampoco, que dice, no, lo que estamos haciendo es corona teaching. Esto es muy relacionado a educación a distancia, ¿no? Donde tenemos el e-learning, ¿sí? El m-learning, el blended learning, ¿no? Esta cuestión de términos sajones mezclados con nuestra lengua, pero es cierto que es otro tipo de situación y de enseñanza, al menos lo que yo puedo contar desde lo que estamos viviendo. ¿Qué cosas nos planteamos de entrada? Dijimos, bueno, esta es otra realidad, es otro contexto, conocíamos algo de lo que ocurría con los docentes y con los estudiantes por los años de experiencia, pero sabíamos que iba a ser muy complejo poder llevar adelante las prácticas docentes si no se tenía apoyo, ¿sí? Digamos, lo primero que uno trató de pensar y decir cómo pensar rápidamente, ¿no? Porque los cambios culturales son extendidos en el tiempo. Creo que esto lo hacemos. Yo no soy especialista ni en sociología, ni siquiera en educación, pero sí uno sabe que estos procesos llevan su transformación. Y acá no quedó otra, ¿no? Digamos, yo cuando decía es, o hago algo o no hago nada, porque ¿cómo hago si no puedo ayudar a los docentes a usar tecnología digital? ¿No? Esto que planteaba al principio, esto de que la educación a distancia es otra cosa. Sí, podemos pensar en la radio, de hecho lo pensamos, podemos pensar en la tele, podemos pensar en que se impriman cosas, pero al principio el aislamiento era muy estricto, entonces era más complejo pensar en imprimo los apuntes para que los estudiantes los accedan, cómo, dónde, cómo los llevo. Bueno, en un primer momento esa situación era compleja de analizar. Y una cosa que ocurrió es que cambió el vínculo, ¿no? Cambió ese vínculo entre docentes y estudiantes, entre los estudiantes. Esta es otra cosa que rápidamente prestamos atención y tratamos de trabajar donde podíamos, consultando otras universidades, consultando otros compañeros y compañeras, cómo llegar a los estudiantes, a los docentes, sobre todo pensando en un nivel central, ¿no? Digamos, yo en rectorado, y esto había que trabajarlo con las facultades y con los colegios, ¿no? Nosotros tenemos ese contexto también. Y ahí se produjo algo que era lo que venía contando antes de meterme con ese tema de colegios y universidad, que hay algo ahí interesante. Se produjo algo que nosotros trabajamos que es como un continuo, lo llamamos, ¿no? Es decir, cuando explicamos
¿Qué entendemos por educación a distancia? ¿No? Empezamos contando cómo es el camino desde lo presencial y cómo se va llegando a la educación a distancia. Hay un continuo que va desde cara a cara presencial con tutorías, cara a cara presencial con laboratorios, con computadoras, con la computadora que me la llevo a mi casa, con que extiendo el aula con un entorno, con que esa extensión hace que yo no venga siempre a clase, que vengo a clase para, no sé, hacer una actividad de taller, pero puedo ver un video y estudiar de mi casa, y llevarlo a donde no vengo a clase nunca, porque realmente lo estoy haciendo a distancia en una situación normal, ¿no? Ese continuo también se rompió, ¿no? Porque digo, ¿dónde pongo a la educación bajo pandemia, ¿no? Para no llamarla corona teaching? ¿Dónde ubico eso en eso que nosotros venimos estudiando? Con lo cual también esa relación y ese vínculo se vio transformado. Y lo que suma y que me parece que es parte de esta cuestión cultural, lo que ocurre siempre con la educación virtual o medidas con tecnologías, cuando uno empieza a trabajar, los profes empiezan a cambiar su práctica, se empiezan a dar cuenta de que hay cosas que en el presencial se hicieron hábitos, es un hábitus, y uno no se pregunta muchas cosas, y de repente uno se da cuenta que, por ejemplo, y es mucho contenido el que los damos. ¿Cómo hago para explicarlo? ¿Cómo desgloso, si no lo veo el estudiante, ese detalle de paso a paso y de contenido? Claro, y ahí me doy cuenta del esfuerzo que implica para mí explicarlo y que el estudiante vaya a ese paso por paso. Esto pasa mucho en todas las asignaturas, en todas las áreas, pero por ejemplo en exactas o en informática es un tema, ¿sí? Digamos, es darse cuenta que hay que desglosar instrucción por instrucción. En ese punto, una de las cosas que se empiezan a manifestar es decir, bueno, ¿tengo los medios tecnológicos para hacerlo? ¿Los estudiantes tienen los medios tecnológicos para hacerlo? Lo que hace esta situación, como lo ocurre cuando nos vienen con los proyectos de educación a distancia, es poner sobre la mesa, se blanquea algo, que es que esa desigualdad existe, pero nadie la atiende, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, digamos, esto de que no todos tenemos el equipo que corresponde, no todos tenemos el internet, yo no tengo una buena internet en casa, por ejemplo, ¿no? Digo, estoy rogando de que ande bien, ayer hubiese sido un día que hubiese tenido que pedir disculpas, ¿sí? Es casa de herrero, cuchillo de palo, pero es así, es real, es por el lugar donde vivo, ¿no? No estoy justo en el centro de la ciudad, también estoy alejado y tengo estos inconvenientes, acá no llega no voy a nombrar a nadie, pero ninguna de las compañías que ustedes conocen llega a este lugar. Entonces, ahí lo que pasa es, todos tenemos acceso. Digo, eso también fue preocupante, fue lo primero que se hizo, esos relevamientos para mí van a ser muy valiosos cuando los podamos realmente uniformar un poco más, y detectar algunas desigualdades rápidamente desde la desigualdad de acceso y de disposición de tecnología. En lo que es en el ámbito radio facultades, más de facultades, no fue tanto como yo lo estimaba. Yo pensé realmente que iba a ser peor. Sí encontramos cosas como tengo una sola compu, la tengo que compartir con mi hermano, con mi familia, ¿no? Estas cosas sí, pero todos tenían celular, entonces el celular nos empezó a resolver una suerte de enseñanza por celular que tampoco estaba dentro de los parámetros y no es la que ustedes, si me preguntan, más aconsejábamos. Pero se instaló. Ahora, cuando bajamos de nivel a lo masivo, que es otro problema en los primeros años, cuando caemos en ese análisis, empezamos a notar que son estudiantes que recién acceden, que acceden al mundo universitario, a pesar de todo hacen el esfuerzo, ¿sí?, de poder tener el dispositivo. La universidad en particular sacó un plan ahora, no solo de beca, el de becas que existe, sino de poder disponer de ese dispositivo para los estudiantes. Eso es fundamental, en vista de si vamos a continuar así y vamos a arrancar el segundo cuatrimestre en este contexto, tenemos que garantizar eso. Si vemos en los colegios, el panorama fue distinto. Cuando empezamos a trabajar con los colegios, que fue de entrada, se adaptaron, tuvieron su tiempo, ahora estamos trabajando más profundamente. La verdad que es muy interesante trabajar, primero porque hay muchas más desigualdades, realmente hay otra acceso todavía a los colegios que es más inclusivo desde el lugar de todos los que vienen, ¿no? Pues yo ahí tengo algunas teorías de qué está pasando, pero con más dificultades, ¿sí? Un 35% que no tiene dispositivo, un 45% de acceso, situaciones como las que contaban recién,
estudiantes, por ejemplo, la escuela que tenemos rural en Chausti, con muchos inconvenientes, ¿no? De hecho, justo la semana próxima vamos a trabajar específico, porque no hay acceso, se cae la internet, se satura, no pueden bajar los archivos. Bueno, miles de cosas que ustedes se imaginan, ahí están todas juntas. Y estamos trabajando a ver cómo resolvemos y cómo podemos hacer ese acceso. Desde el pago de los datos, que es algo que se resolvió para un montón de gente, pero bueno, ellos, en la medida de sus posibilidades, desarrollaron sus propias cosas y hay que trabajar en que sean dominios UNLP-Duar, bueno, este tipo de cosas son cambios, yo los llamo de institucionales y culturales de la dinámica habitual, que fue muy rápido, ¿sí? Y la verdad que uno trata de resolverlos. Esa desigualdad que yo puedo mencionar de accesos y dispositivos, me parece que es la que más preocupó, es la que más se puso en manifiesto, y es real que en la medida de las cosas que pueden hacer profes que por ahí son excelentes en sus clases y que nunca usaron tecnología, están realmente haciendo, ¿no? Y todo el tiempo estamos nosotros trabajando con ellos y advirtiendo, no se olviden que si van a tomar, por ejemplo, un cuestionario masivo en línea a todos, tienen que estar dadas las condiciones. Y si no están dadas, hay que ver con ese grupo de estudiantes cómo lo resolvemos. ¿Sí? Digamos, no hay que dejarlos afuera. Hay estudiantes que yo hijos de amigos, me dicen, Ale, no podemos hacer esta cosa, qué sé yo, bueno, hablé con el profesor, yo les tiro como ideas, ¿no? Propongan esto, digo, desde el lugar donde también están muy activos y están advirtiendo determinadas circunstancias. Esto para mí es, no, a ver, tengo como una doble cosa, y no estaba pensado, por decirlo de alguna manera, yo jamás hubiese pensado que iba a tocarme virtualizar o intentar ayudar a virtualizar toda la Universidad de La Plata, no estaba en mis planes, tengo que ser sincero, o sea, jamás se me pasó por la cabeza. Sí puedo planificar, puedo pensar qué carrera es la mejor, o aquellos como, ¿no? Charlamos hoy con Karina, qué disciplinas son las que por ahí son más fáciles de llevar hacia adelante o están más dispuestos. Jamás, que de un día para el otro me digan esto, yo paré, respiré unos días y dije, bueno, hacemos esto, ¿no? Digamos, podemos hacer esto, o desde la mejor práctica que podemos hacer entre nosotros y entre todos los profes, amigos y todas las personas que están a cargo de educación a distancia en las universidades públicas que conozco, empezamos como a conversar, a ver cómo llevarlo adelante. Y cerrando un poco, porque no quiero pasarme el tiempo por ahí, esta cuestión, ¿no? Yo creo que se producen dos cosas acá. Y lo planteo yo por ahí más del lado donde estoy. Yo soy profe presencial también, soy profe a distancia, pero planteándome como del lado de la educación a distancia, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Digo, siempre tuvimos algo que ahora que quedó muy manifestado, siempre hubo una marginalidad social de la educación a distancia por la historia misma que había y de no haber previsto en que probablemente esto hubiese ocurrido, era impensable, pero digo, haber apostado más a si era o no viable formar más a los docentes, ¿sí? En ese sentido. Esa es una cosa que a mí me queda, que para mí queda de manifiesto, ¿no? Digamos que no, cuando se establecen las políticas, esa política, se los digo por experiencia, no es la que siempre está como primera, ¿no? Siempre hay otras cosas que hacer. No me pasa en toda América Latina y Iberoamérica, es lo que yo conozco. Hay una suerte de marginalidad social con respecto a ese tema, que ahora probablemente, no lo sé, cobre como otro relevamiento. Hay otra cosa que yo la enmarco lo mismo, tuvimos muchos años de marginalidad jurídica, ¿sí? Jurídicamente la modalidad no era válida y lo que teníamos en Argentina no alcanzaba para poder llevar adelante este tipo de cosas. Hacía muy poquitito que habíamos empezado con algo, un marco legal que corresponde, de hecho somos modelo en América Latina e Iberoamérica por haber creado estos sistemas institucionales de educación a distancia, que bien o mal permitieron que el tema avanzara hacia el interior de las universidades. ¿Cómo articular eso? Me pregunto a futuro, es una de las preguntas que dejo como pendiente, ¿no? O sea, ¿qué viene en breve con respecto a esto? Hay que mirarlo, pero es cierto que
esto que ocurre ahora, ¿no? Digamos, de los profes y demás, yo siempre insistí con la formación, con la práctica docente y la formación. En la especialización en docencia universitaria tenemos un seminario y siempre nos pasa que cuando es optativo y ya no están todos, ¿no? Digamos, todos quieren hacer el seminario. ¿Por qué? Porque hay un interés de los profes en entender cómo, o se animan a saber cómo, porque se dan cuenta de que está pasando algo. Yo siempre lo pongo en tensión. Digo, estamos formando profesionales, en muchos casos, y pasaba en la Universidad de La Plata, donde la incorporación de tecnología es mínima, ¿no? Hay una cultura digital y un mundo digital donde nosotros poco hacemos, salvo algunas excepciones, ¿sí? Eso lo veo de los profes que vienen, ¿no? Cuando vienen y yo les hablo, me dicen, no, Ale, no entiendo lo que me decís. Seguida nosotros bajamos como, no sé, muchos cambios y empezamos desde cero en muchos casos a explicar, esto es un entorno, esto es una clase virtual, esto se hace de esta manera, ¿no? Cosas que para mí son hábito de todos los días, eso nos muestra un marco de cómo está, qué cosas están ocurriendo. Así que bueno, sin más, igualmente, a pesar de esto último que digo, sorprendido, para bien, de cómo todos los profes, toda la comunidad, al menos de La Plata, va llevando adelante esto que para mí es un cambio importantísimo y en este contexto, ¿no? De lo que pasa. Nada, eso. Bueno, muchas gracias Alejandro. Realmente, bueno, una presentación muy ilustrativa de un poco de esto que por ahí en la previa, al inicio del panel, conversábamos entre nosotros como de esta oportunidad de reflexionar sobre el acto, ¿no? Sobre lo que nos está pasando mientras lo vamos llevando adelante, ¿no? Poder parar un poquito, hacer una pequeña pausa, digamos, en esa gestión bueno, de lo que no estaba pensado previamente, ¿no? De lo que nos desafía desde la emergencia, para poder ponerle palabras, reflexión, pensar un poco hacia dónde nos conducen las situaciones que estamos atravesando. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Karina Kaplan. Seguramente muchas y muchos de ustedes la conocen. Karina es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en ciencias sociales con mención en educación por la Flaxo. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, es investigadora independiente del CONICET y profesora a cargo de las cátedras de Sociología de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Departamento de Ciencias de la Educación. Dirige el programa de investigación sobre transformaciones, subjetividad y procesos educativos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es autora y coautora de numerosas publicaciones, entre las que se pueden mencionar Desigualdad Educativa, publicado por Editorial CEP, Talentos, Dones e Inteligencias, publicado por Editorial Coligüe, Género es más que una palabra, por Miño y Dávila, Violencias en plural, también por Miño y Dávila, y La Escuela, una segunda oportunidad frente a la exclusión, publicada por Publicep. Bueno, Karina, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, gracias por la invitación. Un placer enorme y un honor integrar este panel junto con Alejandro, Octavio y coordinado por Martín, que es el director del Departamento de Ciencias de la Educación al cual pertenezco, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, comentar que estoy aquí en mi pertenencia como parte de la comunidad que describía Alejandro, que estamos poniendo el hombro para llevar adelante un proceso democrático dentro de las condiciones extraordinarias que se nos planteó. Así que me siento parte de este colectivo, y quería hacer algunas reflexiones. En realidad este panel, Glenda Morandi, cuando nos llamó, nos pidió algunas consideraciones respecto de las transformaciones culturales, la subjetividad en el campo universitario, y el mundo cambió desde ese entonces. Entonces, digo, es una buena oportunidad, como decía Martín, para tomar distancia, siendo parte del proceso. Es difícil tomar distancia cuando estructurar procesos autorreflexivos cuando uno forma parte de esa práctica y está en la urgencia de la práctica. Sin embargo, algunas cosas me parecía que podía compartir con ustedes y después poder intercambiar.
Y empezar con lo que Alejandro tomaba, que es la cuestión de la desigualdad. Yo creo que es una categoría central para entender los procesos que estamos viviendo en términos educativos y culturales. Y además, una desigualdad que es muy evidente en las sociedades del capitalismo salvaje. Sin embargo, algo que es evidente no ha sido visibilizado por muchos sectores y por muchos grupos. Entonces, además, quiero agregar aparte que la universidad históricamente ha sido un lugar de élites, un lugar reducto para unos pocos, y que en los últimos años en nuestro país se ha hecho un esfuerzo enorme de políticas de democratización de las universidades. Entonces me parece que es importante seguir hablando de la desigualdad, seguir pensando acerca de la desigualdad, seguir trayendo muchas de las conceptualizaciones que a veces parecen un poco de modé de nuestro campo educativo, socioeducativo, algunos autores que han venido pensando acerca de estas cuestiones y cómo incide directamente en los procesos educativos actuales, en la experiencia universitaria. Y entonces quería referirme simplemente para organizar un poco esta exposición a un texto de Terborn, sociólogo marxista, crítico, también de las sociedades del capitalismo salvaje, que denomina a una de sus últimas obras recientes los campos de exterminio de la desigualdad. Y a mí me parece una metáfora bien potente para entender nuestros contextos, porque entonces lo que él dice es, primero, que la desigualdad mata, y que la desigualdad mata más a los sectores populares. Quiere decir que si bien, digamos, todos formamos parte de una desigualdad social, hay algunos sectores cuyas consecuencias son como más evidentes. Y entonces ahí me parece interesante pensar en el oficio del estudiante universitario en términos de la desigualdad. Como decía Alejandro, no todos los estudiantes vienen con las mismas condiciones para poder transitar la universidad. Llegan bastante menos de los que quisiéramos, pero además tienen dificultades, y tiene que ver con las formas de capital familiar, la vida universitaria, que tiene su propio capital universitario y que supone un oficio del alumno. Y entonces me preguntaba por estos días, porque estoy dando clase a los primeros años, algunos son recién ingresantes a la vida universitaria, y qué experiencia increíble que les ha tocado pisar. En realidad nunca la pisaron a veces la facultad, digo, porque es una facultad sin paredes, sin techo, sin pisos, ¿no? O sea, la experiencia universitaria es una experiencia de presencialidad, de interacción, de habitualidad de la vida cotidiana. Se hace el oficio del estudiante en la medida en que uno aprende las prácticas oficiales, pero también las prácticas implícitas que se dan en interacción, la relación con un conocimiento académico. Entonces pensaba cómo muchos estudiantes que vienen con un capital familiar deslegitimado y que no tienen, digamos, el hábitus o las disposiciones subjetivas para poder apropiarse del conocimiento académico, que tiene su propia lógica, que tiene su propia regla de juego, y que somos los profesores los que vamos iniciando a los estudiantes en este conocimiento, de pronto se encuentran con un profesor a distancia. Entonces la pregunta es cómo lograr proximidad simbólica en la distancia física. Yo creo que esa es una pregunta que a mí me obsesiona para ver cómo nos acercamos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista pedagógico, cómo lograr proximidad pedagógica en contextos de distancia física, es decir, cómo acortar esa forma de distancia propia de la desigualdad en una proximidad simbólica, en comprender quiénes son los estudiantes desde el punto de vista sociocultural y económico, y desde el punto de vista de las disponibilidades que tienen en términos de la relación con la cultura, porque estoy pensando en el capital tecnológico que está distribuido en forma desigual en la sociedad, y nuestros estudiantes claramente portan distintas formas de apropiación de ese capital cultural. No nos olvidemos que hay estudiantes que vienen, por ejemplo, a la Universidad de La Plata, de distintos lugares de otras provincias, a veces de zonas rurales, que no tienen acceso a estas formas de capital más legitimado, que se valoran todavía en las universidades. Hay un tipo de conocimiento académico que se premia, un tipo de lenguaje, y que se deslegitima a otros, ¿no? Se desvaloriza a otros.
Así que me parece que es interesante volver a pensar sobre algunas cuestiones que Bourdieu planteó en Los herederos, o en su famoso texto de los estudiantes y la cultura, cómo es la relación de los estudiantes con la cultura, en este caso con una cultura que implica una relación con la autoridad y con el conocimiento distinto del que podrían haber transitado en la experiencia presencial, cómo hacer para introducirlos, para que puedan interiorizar esa relación, esas prácticas de conocimiento que es académico y que es una forma de conocimiento particular distintas a otros saberes con los que ellos traen. Así que cómo democratizar finalmente la vida universitaria, cómo hacer para igualar dentro de estos contextos de desigualdad, porque la universidad tiene un horizonte igualador, nace con un horizonte seleccionador, poco inclusivo. Sin embargo nosotros con el tiempo fuimos logrando procesos de democratización, aún en una estructura de oportunidades bastante desiguales. ¿Cómo lograr justicia universitaria, justicia escolar, en el sentido de justicia también académica, ¿no? Y ahí me parece central pensar que los estudiantes forman parte del sufrimiento social. Es una categoría que yo utilizo bastante para entender las transformaciones culturales y sociales, y que nosotros mismos los profesores también formamos parte del sufrimiento social. Y entonces, ¿cómo lograr ciertos procesos de empatía, ciertos procesos, como decía, de proximidad emotiva, una dimensión emocional de la vida universitaria que queda en general relegada, ahora se presenta con total crudeza? O sea, somos seres interdependientes, somos seres sintientes, estamos angustiados, nos pasan muchísimas, muchos sentimientos que están como solapados, ¿no? En la experiencia presencial, y sin embargo ahora uno sabe que detrás de esta máquina que estamos compartiendo hay gente que está sufriendo, hay gente que la está pasando mal, muchos estudiantes están en hogares donde está quedándose sin trabajo el jefe de hogar, o incluso ellos mismos, si son jóvenes que están en una situación de precarización laboral, que tampoco tienen demasiado horizonte. ¿Cómo hacer para estructurar un horizonte simbólico de posibilidad en sociedades de tanta incertidumbre? Siempre nos ha sucedido, pero ahora nos sucede con más crudeza. Yo creo que se fue como, fueron agudizando algunos procesos que tienen que ver con la desigualdad. Y por último, señalar el papel central del profesor universitario. En general, uno fue estudiando el profesor universitario en cuanto a el efecto Pigmalión, es decir, los prejuicios sociales que operan en la vida universitaria, y cómo a veces la condición de origen del estudiante, la condición étnica, incluso la condición de género, puede ser estigmatizada en la vida universitaria. Y entonces todo un desafío ahora es cómo poder a entender que el profesor es aquí el lazo, digamos, que los estudiantes tienen con la universidad. Somos nosotros los que vamos a lograr lazo social en este contexto. Y entonces me parece que hay que revisar, en ese sentido, mucho de los juicios y prejuicios que uno tiene sobre los estudiantes, intentar entonces acompañarlos y acompasar este sufrimiento social. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Bueno, otra presentación densa, medular, con muchísimos elementos para recuperar. Bueno, después, sobre el cierre, vamos a tratar de subrayar varios de estos, pero realmente, bueno, esta mirada sobre la desigualdad y cómo pensarla específicamente en el ámbito de la universidad y concretamente en el contexto en el que nos encontramos, me parece, bueno, central, ¿no?, en este momento. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Octavio Falconi. Octavio es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales de Argentina, magíster en Investigaciones Educativas por el CINVESTAB de México, es profesor en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente adjunto de Didáctica General del módulo Currículum y Enseñanza y de Problemáticas y Enfoques de la Investigación Educativa en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director del proyecto Consolidar y de un equipo de investigación de la CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba. Es coordinador del área de educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba,
miembro del comité asesor del doctorado en Ciencias de la Educación, también de la Facultad de Filosofía y Humanidades, director de la revista Cuadernos de Educación, del área de educación de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del comité académico del Coloquio de Investigación Educativa en Argentina, integrante del comité científico de la Red de Investigación en Educación Secundaria, RIES. Ha publicado artículos en libros y revistas de investigación nacionales e internacionales en temas vinculados con el trabajo de enseñar, sobre jóvenes, estudiantes y diseño y desarrollo del currículum escolar. Es cofundador de la Red de Investigadores Nacionales de Juventud de la Argentina, bueno, evaluador de revistas, de artículos de revistas de investigación científica en temas de educación, y consultor y formador del Ministerio Nacional de Educación y del Ministerio de Educación de las provincias. Bueno, Octavio, escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecer a los colegas de la Universidad de La Plata, a los organizadores de las terceras jornadas de práctica docente en la Universidad Pública, por esta tan generosa invitación. Asimismo, también agradecer muchísimo a Glenda Morandi por todas las gestiones para poder realizar este panel, y me imagino que otros. Y como asimismo también agradecer compartir este panel con colegas como Karina y como Alejandro. Asimismo también a la coordinación de Martín de Garralde por este panel. Bueno, en relación a la temática el cual nos convoca este panel, referido a transformaciones culturales, en relación a prácticas y subjetividades de las organizaciones universitarias, a mí me interesaría, para analizar ese eje, recuperar una gran transformación que considero que está vinculado a las universidades públicas, que tiene que ver con la expansión y crecimiento de las matrículas universitarias en las últimas décadas, y relacionar ese crecimiento y esa expansión con las estructuras, y ver también tensiones que se suscitan con las estructuras organizativas, laborales, académicas y, por qué no, edilicias, principalmente como caso en las cuales estoy pensando, las grandes universidades nacionales. En este sentido, el crecimiento y expansión de la matrícula me parece una transformación que subsume muchas otros procesos y transformaciones dentro de las universidades. Ese proceso de expansión y crecimiento de la matrícula universitaria comienza a suscitarse en las décadas del 60 y de los 70, y posteriormente tiene un crecimiento en un salto cuantitativo en los 90, y después otro salto cuantitativo en los años 2000. Eso hace que la relación con las universidades, con las poblaciones estudiantiles, empiece a cambiar, y a esa dimensión, o a ese proceso, mejor dicho, hay que agregarle otra dimensión que tiene que ver que lo que se conoce vulgarmente como masividad, ¿sí? Es decir, que la ratio pedagógica entre docentes y alumnos empieza a volverse desproporcionada. Gran cantidad de alumnos en relación a pocos docentes, a pesar de que va creciendo la planta docente, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la novedad hoy de un proceso que se ha naturalizado, por decirlo así, en las últimas 4 o 5 décadas de crecimiento de la universidad? ¿Cuál sería la novedad hoy de ese proceso que ya lo hemos medianamente naturalizado? Creo que ahí hay que incluir o sumar al análisis el aspecto del planteo del principio o del imperativo de inclusión que se empieza a generar, a plantear, y el derecho a la educación superior.
que en décadas anteriores, en relación al crecimiento de las matrículas, no estaba presente. Ahí hay que remitirnos, por ejemplo, a la declaración de la Conferencia Regional Latinoamericana de Educación Superior, que en el 2008 declara a la educación superior universitaria como un derecho humano y como una responsabilidad de los estados, y esa declaración vuelve a retomarse y a subrayarse en esos principios en el 2018, cuando se vuelve a hacer la conferencia regional en la provincia de Córdoba. Entonces ahí, teniendo en cuenta este proceso de crecimiento y expansión, ¿sí? Para analizarlo en relación a las estructuras organizativas, laborales y académicas, voy a recuperar dos categorías o dos nociones para analizar esas estructuras organizativas. Por un lado, es el modelo organizacional, ¿sí?, de las estructuras universitarias, y el modelo pedagógico también de las estructuras universitarias. Antes hay que pensar y incluir en relación a estos dos modelos organizativos y pedagógicos, que las universidades, que los modelos organizacionales y los modelos pedagógicos fueron configurados, ¿sí?, en las universidades nacionales desde sus orígenes, con una lógica selectiva, meritocrática, basada en la excelencia académica para una élite social, ¿sí?, y que suma un aspecto no menos importante que vamos a ver en el análisis, que es pensar en una condición estudiantil con un desempeño exclusivo en relación a los estudios, con un tiempo exclusivo dedicado a los estudios. Entonces hay que entender que esa matriz organizacional y esa matriz pedagógica está pensada en ese modelo social y cultural, ¿sí? Pero voy a empezar a analizar cómo es ese modelo organizacional universitario, ¿sí? En primer lugar, hay que pensarlo en relación a dos grandes subestructuras. Por un lado, el plan de estudio, ¿sí?, que organiza sus espacios curriculares y las asignaturas troncales y obligatorias a partir de la organización de las cátedras, ¿sí? Y por otro lado, otra columna de esa arquitectura organizacional, que son los regímenes estudiantiles, los regímenes académicos para los estudiantes, en tanto que son las regulaciones y obligaciones a las cuales los estudiantes se tienen que ajustar para el cursado de las carreras. En relación a la organización de las cátedras, ¿sí?, hay que pensar que es una organización que se configura por una división jerárquica y diferencial del trabajo docente. Por un lado, las cátedras tienen los profesores regulares, ¿sí?, en esa estructura jerárquica, y por otro lado tienen los profesores auxiliares, ¿sí? Los profesores regulares, hablamos de titulares, de asociados, de adjuntos, y por otro lado, los profesores auxiliares, ¿sí?, que se denominaban, por lo menos en el caso de Córdoba, se denominaban los jefes de trabajos prácticos, o los ayudantes de primera y segunda. En Córdoba cambió debido a una demanda de los docentes, sobre todo de los jefes de trabajos prácticos, y cambia esa denominación en el estatuto universitario a ser profesores, ¿sí?, pertenecer al estamento de profesores, ¿sí?, en profesores asistentes y profesores ayudantes. A ese análisis hay que sumarle una cuestión que tiene que ver con cómo se organizan temporalmente el dictado de las clases dentro de las cátedras, ¿sí?, de los espacios curriculares que disponen de 96 horas, ya sean cuatrimestrales o anuales, principalmente muchas ya de nuestras cátedras son cuatrimestrales, ¿sí? Y entonces,
esa distribución de las 96 horas por semana, ¿sí? Son un total de 6 horas de dictado de clase, que se divide en 4 horas en las clases que se conocen como teóricas, que están a cargo de los profesores regulares, titulares y adjuntos, y 2 horas, ¿sí? Destinadas o a cargo de los titulares, de los profesores asistentes, ¿sí? Entonces ahí hay que sumar el análisis de la otra estructura, que es el régimen académico de los estudiantes. Principalmente en el régimen académico de los estudiantes, para alcanzar mínimamente la regularidad o como máximo la promoción, la exigencia de los regímenes académicos es aprobar y asistir, aprobar los trabajos prácticos y asistir a los trabajos prácticos. E incluso para alcanzar la condición de regular, casi que no está pensado la asistencia, solo con la aprobación de los trabajos prácticos. Y este dato es muy importante para ese análisis entre el crecimiento de las matrículas y la particularidad que tienen los estudiantes que se han sumado, que eso no lo dije, una particularidad de los estudiantes que se sumaron cuantitativamente en los 90 y los 2000, efecto también del crecimiento de la educación secundaria, ha tenido que estar vinculados a sectores sociales que son primera generación de transitar la escuela secundaria y de transitar los estudios universitarios. Son provenientes, muchos de ellos, de sectores populares, ¿sí? Y que eso vamos a ver que tiene una implicancia muy importante en función de las estructuras organizativas y laborales y académicas de la universidad. Entonces, había dicho que tenemos para analizar las estructuras organizacionales, ¿sí? El modelo organizacional y el modelo pedagógico. Y ahora voy a pasar al modelo pedagógico en que se organizan las cátedras, ¿sí? Por un lado las clases teóricas y por otro lado las clases prácticas. Unas tienen 4 horas de dedicación y otras tienen solo 2 horas. ¿Cuál es la característica pedagógica de la clase teórica? ¿Sí? Que vamos a entender cómo se relacionan con las nuevas poblaciones estudiantiles. Por un lado, están fuertemente centradas o configuradas con una figura pedagógica, metodológica, de muy largo origen, de un origen muy extendido, que es la lección o clases positivas, ¿sí? Esas lecciones o clases positivas demandan al estudiante a tener previamente una serie de disposiciones mentales, comportamentales, repertorios cognitivos, que requieren seguir atentamente la lección del docente, ¿sí? La clase positiva, y en el mejor de los casos tomar notas escritas, ¿sí? ¿Qué plantea ese modelo pedagógico? ¿Sí? Una distancia, ¿sí? Con la autoridad del docente y con la autoridad del conocimiento. Y por lo generalmente se hace muchas veces en grandes, en aulas muy pobladas de estudiantes, que profundiza la distancia con el docente, ¿sí? Y requiere la adquisición de seguir grandes o desarrollos de alto nivel de abstracción y de una codificación cultural elaborada. Por su parte, el modelo pedagógico de los trabajos prácticos es diferente. Se centra particularmente en relación a la resolución de problemas, al análisis de casos, a la lectura guiada de la bibliografía, que permite una objetivación y concreción mayor de la relación de los contenidos y los saberes puestos en ciertas cuestiones concretas de la realidad, y al mismo tiempo, al hacerse en grupos más pequeños, o aunque hay mucha heterogeneidad en ese sentido, puede haber clases prácticas muy numerosas, ¿sí? Pero siempre se genera, a diferencia de la clase teórica en términos pedagógicos, se genera una mayor cercanía, un vínculo pedagógico más cercano con el docente, que permite mayor confianza,
la posibilidad de sacarse dudas, de hacer preguntas, subsanar errores, y estar más cercano también a sus propios compañeros. Se genera más una pedagogía de grupo, ¿sí? Una pedagogía más centrada en un proyecto. Estas cuestiones estructurales que tenemos, que acabo de escribir, entonces, si articulamos las condiciones de un régimen académico que solicita principalmente para obtener regularidad o promoción, casi solamente asistir y aprobar los trabajos prácticos. Si a eso se le suman las características pedagógicas, ¿sí?, de los trabajos prácticos que generan más cercanía, más vínculo con el conocimiento, y las características de las nuevas poblaciones estudiantiles, que tienen condiciones de existencia sociales y económicas más vinculados a destinar y dividir sus tiempos en relación a cuestiones laborales, al mismo tiempo que por lo generalmente viven a mayor distancia de los centros universitarios, les lleva mucho más tiempo de traslado acercarse a las universidades, hace que haya una subutilización o un subaprovechamiento de la oferta académica que ofrecen en su totalidad de 6 horas semanales las cátedras. Entonces, quienes más necesitan un apoyo y una ayuda y más tiempo vinculados al conocimiento en relación a sus docentes, hacen un uso muy restringido y limitado, solamente vinculados a los momentos de trabajos prácticos. Entonces, solo se hace del tiempo ofrecido académicamente, esos sectores populares o esos estudiantes que traen otros trayectos escolares, otras experiencias, con repertorios mucho más restringidos, hacen un uso limitado, ¿sí?, de la oferta académica que ofrecen las cátedras. Solamente 1/3 de esa oferta académica. Esto lleva también a un problema en términos laborales, ¿sí?, que tiene que ver con que al ser una mayor opción asistir por sus características de regulación y normativa y pedagógicas, asistir a los trabajos prácticos, hace que el trabajo académico se recargue justamente en los profesores asistentes, en los que menos tiempo tienen, ¿sí?, y en los que su definición por desempeño y contratación tiene la menor cantidad de horas. Y eso empieza a producir también una sobrecarga laboral, ¿sí?, y una subutilización de toda la oferta académica y de la distribución, ¿sí?, entre las cátedras del trabajo académico. En conclusión, ¿sí?, esta relación entre los crecimientos de las matrículas, principalmente con sectores que en las últimas décadas vienen de sectores populares, con recorridos y experiencias educativas que muchas veces han tenido, como todos sabemos, la educación secundaria todavía tiene dificultades en promover saberes y aprendizajes profundos, complejos, perdurables, que a su vez se encuentran con una estructura académica, laboral y edilicia que genera tensiones y dificultades en el marco del imperativo, aunque todavía no sancionado como en la educación secundaria, pero ya vemos presente en las declaraciones de las reuniones universitarias, la inclusión y el derecho a la educación, nos pone en una situación de que necesitamos pensar en función de la inclusión y el derecho a la educación universitaria, con qué tipo de estructuras laborales, organizativas y académicas estamos tratando de cumplir esos objetivos. Necesitamos repensar esas estructuras académicas, esas estructuras laborales, necesitamos saber más sobre qué procesos se van dando entre esas estructuras y las prácticas y subjetividades que traen las nuevas poblaciones.
necesitamos dotar mejor a las cátedras y a las plantas docentes para atender un proceso de gran masividad, para poder seguir pensando en relación a cómo hacemos lugar a transformaciones culturales, pero con estructuras laborales y académicas que puedan aumentar, mejorar y ampliar la inclusión y el derecho a la educación. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo aquí en el panel, y esto, bueno, ha sido un poco mi exposición. Perdón por la extensión de unos minutos más en el tiempo, y esto es un poco mi aporte a este eje. No, perfecto, Octavio. Bueno, muchas gracias a Octavio por su presentación. Realmente también, bueno, un poco en la tónica de las dos presentaciones anteriores, muchísimas herramientas para pensar. Por ahí esto de poder pensar esta tensión entre heterogeneidad y desigualdad de las condiciones estudiantiles con relación a una serie de claves curriculares, me parece sumamente interesante y muy desafiante, digamos, también para pensar no solo desde la coyuntura, digamos, porque esto también Octavio lo traía, digamos, ¿no? Bueno, la coyuntura también barre nuestras reflexiones de alguna manera, nos impone una agenda, decíamos hoy antes de comenzar, pero por otro lado también es necesario poder resistirse también a que la coyuntura sea la que rearme toda nuestra estructura de pensamiento y nuestros problemas y nuestras prioridades, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay también algo interesante para pensar. Bueno, como parte de la dinámica del panel, lo que teníamos pensado ahora era tener también la posibilidad de que los distintos panelistas recuperen algunas cosas que les hayan parecido importantes en el diálogo entre las distintas presentaciones, para luego dar lugar a un punteo de cierre, digamos, y de síntesis del panel en general. No sé si alguno de ustedes tiene preferencia por comenzar, si no seguimos un poco el orden con el que comenzamos, y le proponemos quizá, no sé si Alejandro, ¿querés comentar alguna cosa respecto de las presentaciones de los colegas? Bueno, dale, sí. Ahí, bueno, fui anotando algunas cosas súper interesantes que fueron diciendo, pero vos sabés que ahí tanto Karina como Octavio mencionaron también el tema, ¿no? Yo hablaba de la desigualdad, y había una cosa que tiene que ver con la parte física, ¿no? De la institución, que no está, yo retomando el tema, ¿no? Que fui abordando. Me parece que eso es todo un desafío, porque por un lado están los inconvenientes que mencionaba Octavio con respecto a estas prácticas que son irreemplazables. Hay un montón de otras prácticas que yo me he enterado en estos días, que me han consultado y me explican por qué es necesario determinada actividad en determinado lugar. Bueno, esas obviamente no hay forma de reemplazarlas, y creo que no deberían reemplazarse nunca, digamos, porque tienen que ver con lo social, digo, por más que haya intenciones de podría resolverlo con tal tecnología, o podría resolverlo, bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, porque si bien vengo del campo tecnológico, soy muy crítico hacia ella, ¿no? A pesar de que me desempeño, que la entiendo, que la desarmo, y todo el tiempo estoy como poniendo atención a esos focos que aparecen, ¿no? Que tienen que ver con lo más humano del asunto. Y hay una cosa muy importante que la remarcó Karina también, ¿no? Con los sentimientos solapados que mencionabas. Hay una cuestión con el verse, que es lo que nos pasó a nosotros cuando previo a comenzar el panel, que necesitábamos hablar, contarnos qué nos pasaba, qué sé yo, que lo podemos hacer hasta por celular, digamos, hablando, pero una cosa es verse y verse la cara. Bueno, eso en cierta forma está resuelto, digo, uno lo nota cuando los estudiantes no nos ven, y yo lo noté en los primeros días, y había una desesperación por conocerse entre ellos y conocernos. Eso es irreemplazable. Y hay una cosa que va a pasar, que yo les cuento, que ya saben que va a pasar, pero nos pasa siempre en los cursos a distancia, porque en nuestros cursos a distancia o en nuestras carreras a distancia hay momentos presenciales por todo esto. Era la necesidad de verse, de salir a tomar un café y de tocarse. Hay una cuestión que encima de eso lo tenemos prohibido,
ahora, o aislado, o no permitido. No, esa cuestión de tocarse tiene que ver mucho con esta cuestión, ¿no? Y pareciera que eso nos permite estar más cerca. Esas dos cosas las rescato de lo que mencionaban ambos, ¿sí? Eso me parece muy valioso. Y otra cosa que dijo Octavio, que yo no mencioné, y que nosotros también trabajamos mucho, tiene que ver con la estructura jerárquica, y me gustó esta definición que dio él, no la sabía yo, ¿no? Que no había más JTP, sino profesor asistente, que realmente son profesores, así en el término del profesor, y eso empieza a marcar una cierta horizontalidad. Un dato anecdótico que nos pasó cuando empezamos con la virtualización es, no, yo quiero el rol de ayudante, de primera, de JTP, bueno, un montón de nombres que yo tampoco manejo. Digo, no, en educación a distancia, ahí está, tuvimos que negociar, dijimos, nosotros trabajamos en un marco de tutorías, todos somos tutores, todos somos pares, todos somos horizontales. Bueno, esto es muy interesante, nada, lo traigo porque lo mencionaste y lo asocié enseguida con esto, ¿no? Que nos viene pasando. Así que nada, esto. Bueno, buenísimo, Alejandro, muchas gracias. No sé, Karina, si querés comentar algo respecto de las presentaciones. Sí, me quedo pensando, la verdad que son aportes interesantes porque, como decía, generan procesos autorreflexivos todo el tiempo. En general uno está más acostumbrado a generar procesos reflexivos en los otros, pero en esta estamos todos en la misma, digamos. Entonces, me parece interesante varias cosas. Primero, cómo generar vínculo pedagógico, porque el problema del distanciamiento físico es cómo se genera lazo. Porque lo que decía Alejandro, y también lo retomó de alguna manera Octavio, es que el rostro es lo que constituye nuestra identidad. Uno de los contenidos que nosotros estudiamos en términos culturales, prácticas culturales, tiene que ver con la mirada, ¿no? La interpretación del rostro del otro, y que eso constituye, digamos, intersubjetividad. Entonces, digamos, cómo lograr reconocer, interpretar, significar la mirada en términos de relaciones pedagógicas. Y por otro lado, algo que por ahí todavía no mencionamos, pero tiene que ver con lo que estamos comentando, de las jerarquías académicas, que son jerarquías de excelencia, y que entonces nos llevan al mundo de la meritocracia. Pensar el tema de la evaluación, es todo un desafío la evaluación, porque me parece interesante cuando se está planteando para el sistema educativo, no necesariamente el universitario, que no se habla demasiado de cómo evaluar y cómo calificar, y me gustaría que lo pongamos sobre la mesa en este panel, es, digamos, cómo evaluar en este contexto de tanta desigualdad. Calificamos, tomamos examen, el examen es una forma de jerarquización también de excelencia y tiene que ver con las condiciones y oportunidades de los estudiantes. Entonces también se desafía mucho la creatividad, pero también el sentido democratizador que tiene la evaluación, que es para poder realizar una retroalimentación, un seguimiento. Entonces, como también tenemos que conversar e intercambiar sobre posibilidades de evaluar que no sean condenatorias, que no sea la lógica del premio y castigo. Entonces sí que nos pone a repensar las prácticas universitarias de lo que se denomina la excelencia académica, ya la misma palabra hace ruido, y en este contexto, entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Quiénes tienen mejor posibilidad? ¿Cómo logramos la justicia, decía yo, académica en este contexto? Entonces, bueno, toda la cuestión del proceso de seguimiento de los estudiantes, de lo que en la primaria y la secundaria y la educación básica se llama continuidad pedagógica, ¿cómo logramos que volvamos a clase con gran parte de nuestros estudiantes? Yo creo que algunos van a quedar en el camino, pero mucho depende de nosotros, algunas cosas no, pero las que sí dependen, cómo hacer para lograr un seguimiento y que, bueno, quieran seguir junto a nosotros en la universidad, porque no tiene sentido nuestro trabajo si no están los estudiantes. Importante. Bueno, Octavio, no sé si vos querés agregar algo respecto de las presentaciones de los colegas. Una cosa que ahí plantea Martín en relación al trabajo académico dentro de las cátedras, como en este contexto es cierto, ha habido como que ha horizontalizado el trabajo y
y ha llevado a profundizar un trabajo colaborativo, ¿sí? Muy fuerte ante la incertidumbre y las dudas de cómo poner en marcha el dictado de las cátedras. Ha habido un trabajo muy fuerte y horizontal de todos de los equipos de cátedra, por lo menos en los que conozco algo en relación a eso. Pero al mismo tiempo la virtualidad nos ha dado posibilidades de articular y trabajar juntos, que la presencialidad y en la vorágine del ritmo de la presencialidad no nos posibilita. Entonces, en los horarios de tanto de los prácticos como de los teóricos, podemos formatearlos, tanto como teóricos prácticos, y estar todos, y participar todos los docentes, y previamente tener un trabajo de planificación muy fuerte sobre lo que vamos a hacer, y después lo mismo con los momentos de las instancias de los teóricos. Y en relación a la cuestión de los teóricos y vinculado a las prácticas de escritura y lectura, también me he encontrado que el uso asiduo y constante de las herramientas virtuales y ciertas posibilidades que dan, me han permitido trabajar de otro modo con las lecturas, de poner a compartir un texto y poder subrayarlo al frente de ellos, en la pantalla, y hacer una alfabetización académica de los textos que muchas veces en la presencialidad no se me posibilitaba, por ciertas características que tiene, cómo uno puede compartir con todos, mostrar el subrayado, mostrar la página, indicar, que generan otras posibilidades que, bueno, que también nos está sorprendiendo en este contexto, ¿sí? Nosotros tenemos como, indudablemente que como en la presencialidad no hay exigencia de asistencia. Tenemos una participación mediana en todo lo que son las clases virtuales. Pero por sorpresa, a diferencia de la presencialidad, que nos quedamos con un 50 y un 60% de la matrícula que se anota, ¿sí? Hoy estamos teniendo el 80% de los estudiantes activos, ¿sí? Sé que, como planteaba Karina, vamos a perder a algunos y algunos tienen dificultades, pero esto también le ha dado posibilidades de estar sosteniéndose de otro modo que la presencialidad no les posibilita, que hay que trasladarse, muchos viven como en el interior, y ciertas condiciones de la evaluación que se dan en la virtualidad, que tienen muchísima exigencia en la presencialidad, el parcial de reproducción, etc. Acá hay toda una serie de herramientas y sitios, y ellos van compartiendo ideas y escribiendo en los foros, que después pueden ser recuperadas a la hora de armar un práctico o un parcial. Y entonces le dan más posibilidades de acreditación, que también da posibilidades de otros atajos, ¿sí? Y estrategias de evasión, pero que al mismo tiempo da una posibilidad de inclusión que son las tensiones y las paradojas con las que nos estamos encontrando. Bueno, muchas gracias, Octavio. Bueno, entonces yo para redondear sobre el final, bueno, primero quería agradecerles a los tres, Alejandro, Karina, Octavio, porque realmente son tres presentaciones de lujo que seguramente el auditorio podrá aprovechar. Yo solo me voy a atrever a hacer desde mi propio punto de vista un pequeño subrayado de cosas que fueron quedando y que me parecen sumamente sugerentes para pensar, para rescatar del panel. Seguramente quienes lo escuchen podrán rescatar otras lecturas. Pero bueno, en primer lugar, de la presentación de Alejandro, yo me quedé pensando en varias cosas, pero algunas expresiones o frases que en el relato me parecieron muy significativas, como esto de pensar que estamos frente a algo que habitualmente es producto del largo tiempo, ¿no? Estos cambios culturales, y que sin embargo en el contexto de la emergencia para nosotros fue, bueno, la necesidad de entrar
casi en muy poquito tiempo y casi en la lógica de la urgencia, ¿no es cierto?, a repensar, digamos, ¿no? Es decir, nos metimos como un poco en la lógica de un cambio cultural de largo plazo, pero en términos históricos era una coyuntura, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay un montón de tensiones que bueno, probablemente en otras circunstancias no hubieran sido tan visibles, que nos atacan prácticamente, ¿no? Nos asaltan permanentemente. Y en el mismo sentido, me pareció muy interesante porque, bueno, esto creo que atravesó las 3 presentaciones, pero ya estaba presente desde la presentación de Alejandro, bueno, que a los 3 les pareció importante, y bueno, yo coincido, detenerse en la cuestión de la desigualdad como un tema central, digamos, ¿no?, de las presentaciones, ¿no? Bueno, Alejandro planteaba esto de, bueno, una desigualdad que preexistía a este contexto, pero que aquí se visibiliza particularmente porque muestra algunas notas que tienen que ver con el acceso a recursos materiales, equipamiento, a los servicios de conectividad. Pero bueno, también en relación con lo que traía Karina, dimensiones simbólicas de esa desigualdad muy potentes, ¿no?, que tienen que ver también con cómo se significan y resignifican los tiempos, los espacios, ¿no? Digo, yo ahora desde el vicio del historiador de la educación aporto una grajea, pero digo, la escuela, particularmente no es la universidad, pero la escuela se constituyó por un proceso de separación respecto de otros espacios, ¿no?, del espacio de la iglesia, del espacio doméstico del hogar o del espacio del taller, ¿no? Y hoy, que cuando pensamos en que lo que sucede en el aula tiene que suceder en la casa, esa separación está todo el tiempo desafiada. Entonces, el costo simbólico de reponer esa separación no es igual en todos los hogares, ¿no? En esto, las desigualdades de capital simbólico de las que nos hablaba Karina, de capital familiar, la familiaridad o no con el aula universitaria en el ámbito familiar, también impacta en esa dimensión, ¿no? No solo tenemos ahí una desigualdad que tiene que ver con el equipamiento o la conectividad, sino además una desigualdad que tiene que ver con hogares en donde ese tiempo se reconoce de una manera o de otra, se simboliza de una manera o de otra, el espacio, ¿no?, en el que esperamos que un estudiante esté participando de una clase sincrónica o dedicándole al estudio, es respetado de alguna manera por el resto de los miembros del hogar de maneras diferentes, ¿no?, porque es simbolizado de maneras diferentes. Me parece que ahí también hay una desigualdad que ha sido marcada por distintas vías en las 3 presentaciones. Con relación, bueno, Karina nos traía también allí otra idea que para mí, repito, por la sensibilidad de historiador de la educación me impacta particularmente, pero es recordarnos esto de que la universidad todavía tiene huellas, a pesar de que ha trabajado mucho la política universitaria por romper con esos mandatos, huellas de haber sido una institución destinada específicamente a las élites, ¿no? Y entonces eso todavía atraviesa fuertes pautas de desigualdad en distintos aspectos de la vida universitaria, ¿no? Y una pregunta que a mí me parece que, digo, yo la marcaría como una pregunta abierta. Karina ofreció ahí pistas para pensarla, Octavio también, pero me parece que todos coincidiríamos en que se trata de una pregunta abierta, que es esto de cómo lograr proximidad simbólica en un contexto de distancia física, ¿no? Las circunstancias nos plantean unas formas de solidaridad totalmente contraintuitivas, ¿no? Porque cuando uno se siente solidario del otro, de la otra, piensa en la proximidad física, en acercarse para preguntar cómo estás, para estar allí, ¿no?, compartir, y en este momento justamente las formas de solidaridad son completamente las otras, ¿no?, el extremo opuesto, ¿no? Entonces ahí estamos desafiados también en esos términos. Y con relación a la presentación de Octavio, bueno, allí también conectando con cosas que Karina nos planteaba respecto de, bueno, de esta marca histórica de las instituciones de educación superior y particularmente de la universidad, pensada como una institución que nació vinculada a la formación de las élites y que, bueno, hoy se ve tensionada, bueno, porque las decisiones de política la han puesto en otro escenario, pero también porque sus rutinas, sus aspectos de su vida cotidiana todavía tienen alguna de esas huellas. Me pareció muy interesante cómo Octavio desgranaba, ¿no?, esto de, bueno, desde la estructura jerárquica de las cátedras, pasando por los regímenes académicos, las estructuras curriculares, distintos aspectos del el trabajo de formación en los profesorados, también suponen todavía allí ciertas homogeneidades, para no decir de invisibilización de las desigualdades, que se ven desafiadas en este contexto en particular, ¿no? Yo allí, solo para
aportar y por ahí cerrar en este punteo que creo que es muy rico y muy valioso de la presentación de los tres. Me quedo un poco con esta cuestión de, bueno, en la pregunta que traía Karina de cómo lograr proximidad simbólica en la distancia física, ¿no? También allí cómo este problema de la desigualdad visibilizada, una desigualdad que es cuantitativa, porque, bueno, como decía Alejandro, Octavio, Karina, bueno, la podemos de alguna manera registrar, ¿no? En quienes acceden y quienes no, quienes se quedan o no sin el recurso, etcétera, etcétera. También es una desigualdad multidimensional. Y en ese sentido nos desafía también como docentes universitarios, como parte de esa institución que todavía tiene algunas huellas que tratamos de desarmar, pero de aquella formación de élite, cómo hacemos para pensar la alteridad, ¿no? Pensar a nuestro estudiante como no desde un modelo de estudiante, no desde una matriz del estudiante ideal para esa caja de formación en la que nos pensamos, sino también pensarlo en su alteridad, ¿no? En que es un otro que está viviendo unas circunstancias que no necesariamente son las mías, ¿no? Y cómo eso nos lleva, digamos así, a repensarnos como docentes. Bueno, la verdad que ha sido un panel de lujo. Bueno, yo agradezco también a Glenda la oportunidad de haber coordinado este panel. Les vuelvo a agradecer a los tres, Alejandro, Karina y Octavio, por 3 presentaciones de lujo. Bueno, y espero que el auditorio la pueda aprovechar. Bueno, muchas gracias.